Atención. El siguiente vídeo incluye contenido que puede resultar impactante o perjudicial de alguna manera para ciertos usuarios, por lo que se recomienda, por favor, verlo con mucha responsabilidad. Responde Reddit. ¿Qué personaje en la historia consideras que ganó a pesar de lo que hizo? Jimmy Savile. En una ocasión, una de sus víctimas escapó de él, corrió al vestíbulo y gritó que Savile intentaba agredirla. Los presentes se rieron y se burlaron de ella. En mi opinión, es una de las injusticias más repugnantes. Mucha gente lo supo durante décadas, y sin embargo se le permitió seguir abusando de innumerables niños a causa de su celebridad. Es tan malditamente repugnante que partiera de este mundo feliz, querido y sin enfrentarse a ninguna repercusión por sus aborrecibles acciones. Edith, la gente sin duda lo sabía. En sus años de madurez, los hospitales en los que trabajaba tenían normas no oficiales sobre no dejar a nadie a solas con él. Los productores de la BBC le prohibieron participar en Children in Need. Su solicitud de nombramiento como caballero fue bloqueada durante años debido a su carácter, o algún otro absurdo dicho británico. Puede que se haya salido con la suya con la muerte, pero hay mucha gente aún viva que también se salió con la suya encubriéndole. Tengo 42 años y lo supe desde la adolescencia, cuando vi cómo entrevistaban a las hermanas Nolan y cómo se enfrentaron a él y le amenazaron si volvía a tocar a la menor, que tenía 13 años, como acababa de hacer. Si ellos lo sabían, mucha gente lo sabía, y lo dijeron en televisión mucho antes. Para colmo, el hospital que utilizó sabía lo que hacía en la morgue. Sí, es lo que estás pensando. Es casi imposible que nadie lo supiera, a pesar de que mi fe en la humanidad realmente espera lo contrario. Este tipo de comportamiento va mucho más allá de la cobardía cotidiana o del efecto espectador. ¿Qué tipo de gimnasia mental tiene que hacer la gente para llegar al punto de clavar los talones y alentar o cubrir activamente a un depredador en masa? Es alucinante. Deberíamos castigar y condenar al ostracismo a los depredadores, pero en cambio castigamos y condenamos al ostracismo a las personas que se enfrentan a los depredadores. Por ejemplo, Johnny Rotten fue expulsado de la BBC por denunciar a Jimmy Savile en una entrevista en directo. Tengo dos en mente: Shirisi, comandante de la Unidad 731 y otras instalaciones que realizaban experimentos médicos en seres humanos durante el conflicto mundial en Japón. Los cirujanos abrían a alguien sin anestesia, le arrancaban miembros o partes del cuerpo. A veces ataban a una persona a un poste en pleno invierno y le echaban agua fría para acelerar el proceso de congelación de sus miembros. Una vez congelados, los aplastaban con una barra de metal. Una de las cosas más enfermizas y atroces que se puedan imaginar. Lo que más me indigna es que a él y a otros se les concedió inmunidad a cambio de información e investigación. Salió libre y nunca fue castigado. También en Alemania tenemos a Ari Bergheim, el carnicero de Mauthausen, que estuvo a la altura de Mengele, pero nunca fue procesado por los aliados. Trabajó como ginecólogo hasta 1962, cuando fue avisado de la policía en su casa por lo que huyó a Egipto. ¿Cómo es que no fueron castigados? ¿A Egipto Argentina no le importó? Bueno, Argentina montó en cólera cuando el Mossad secuestró a Adolf Eichmann. Eran conocidos por dar cobijo a peces gordos alemanes. Creo que debería ser aceptable mentir a los monstruos. Danos tus datos y te dejaremos ir. Es broma, no es que los otros malos vayan a enterarse de lo nobles que fuimos. Ponlos en la trituradora. Los datos terminaron siendo basura de todos modos porque, sorpresa, estaban lejos de ser científicos en su metodología. Se trataba mucho más de tortura que del delgado barniz de ciencia que le pusieron. No puedo entenderlo. ¿Dónde está su empatía? ¿Esas neuronas espejo? Veo a otra persona sufriendo y yo también lo siento. ¿Por qué y cómo han desconectado eso? Porque no piensan, ese podría ser yo. Ese es el padre /diagonal, madre /diagonal, hijo /diagonal, hermana /diagonal, etcétera de alguien. Me siento culpable por acabar con una mosca. ¿Cómo hacen eso con algo que saben que siente dolor y que tiene emociones complejas? Josef Mengele. El doctor de la muerte que escapó de Alemania a Sudamérica, formó una familia, y a pesar de ser perseguido durante décadas por los gobiernos estadounidense, alemán e israelí, ni siquiera ocultó su identidad al final de su vida. Su final llegó cuando se ahogó tras sufrir un derrame cerebral en 1979.
Al menos los últimos años de Mengeles fueron bastante desgraciados para él. Vivió con una familia de granjeros que lo odiaba y se fue sin lograr nada más que prolongar su miserable y vacía vida. Recuerdo haber leído eso también, él solo parecía alguien que sería un idiota sin importar qué. Porque era narcisista. Se creía un genio científico asombroso y hacía todos sus experimentos como si fueran revolucionarios. En realidad, su investigación y sus experimentos se hicieron y registraron tan mal que no cumplirían los estándares científicos de la época, sin tener en cuenta los enormes problemas éticos obvios, y mucho menos ahora. Pasar de lo que se percibe a sí mismo como un científico de clase mundial haciendo increíbles investigaciones revolucionarias a estar atrapado en una granja donde todo el mundo te odia sería especialmente un gran golpe para el ego de alguien como él. Edith, fue su segundo derrame cerebral. Esto, junto con sus conocimientos médicos, significa que es muy probable que supiera lo que le estaba pasando. Todavía hay miles de esqueletos académicos que proceden de víctimas, suministrados a las universidades por Mengele. Todas las atrocidades realizadas por Mengele fueron en realidad llevadas a cabo por médicos judíos a los que había esclavizado. Esclavos que eran acabados cada 6 meses. Pol Pot falleció un día tranquilo mientras dormía en 1998. Personalmente se merecía algo mucho peor. Siempre que alguien me pregunta si creo en el karma, señalo a Pol Pot. El tipo fue responsable de la tortura y el exterminio de millones de personas, y pudo envejecer relativamente e irse mientras dormía sin estar en la cárcel. Y luego hay niños que sufren de leucemia a los 7 años. El universo es aleatorio y cruel. Edith, eso se basa en la narrativa de que el karma es algo que cobras durante tu vida. Corrígeme si me equivoco, pero si el karma forma parte de tu práctica espiritual, entonces es algo que cultivas para lo que viene después. También es importante señalar que fue entrevistado varias veces antes de su muerte. Siempre que se le preguntaba por alguna de sus atrocidades, se hacía el tonto y eludía las preguntas. Decía cosas como la clásica técnica de negación de Go, vamos, no era tanta gente y vale, pero no toqué a ningún bebé. Solo a adultos. No soy un monstruo. Declaró abiertamente que tenía la conciencia tranquila y que no tenía remordimientos por los millones de personas que desvivió hasta el final. Era un auténtico monstruo. Para los que preguntan qué hizo, básicamente acabó con 3 millones de camboyanos gracias a sus retorcidas creencias y la buena manipulación que conseguía. Todos los que fueron absueltos de sus crímenes a través de la operación Paperclip se salieron con la suya. Algunos de los que consiguieron quedarse incluso ahora pertenecen o desarrollaron ser de las familias más ricas de Alemania. La responsabilidad de Quandt en la contratación de personal en las fábricas de baterías de Berlín, donde se explotaba a trabajadores forzados y esclavos. Pero sigue omitiendo la participación de Herbert Quandt en el proyecto de subcampos de concentración, el uso de prisioneros en su finca privada y su ayuda en la adquisición de empresas incautadas a judíos. Edith se presentó voluntariamente a las SGM en 1938, fue admitido como oficial en 1941 y mintió sobre ello durante el resto de su vida. Durante la mayor parte de la guerra, el señor Porsche estuvo ocupado dirigiendo la empresa Porsche en Stuttgart, que explotaba a cientos de trabajadores coaccionados. Como director ejecutivo de Porsche en las décadas luego del Gran Conflicto, se rodeó de antiguos oficiales de alto rango de las SGM. En su autobiografía de 1976, el señor Porsche hizo un relato histórico retorcido, lleno de declaraciones antisemitas, sobre el cofundador judío de Porsche, Adolf Rosenberg. Incluso acusó al señor Rosenberg de extorsión después de que se viera obligado a huir de Alemania durante esa oscura época. La familiar Porsche vale unos 50.000 millones. Los tipos que torturaron a Junko Furuta. También el hombre que acabó con René Artevelt. Es terrible que solo con leer el nombre de Junko Furuta se me vengan a la mente las imágenes más horripilantes y perturbadoras. Esa pobre chica, no puedo creer que todos aquellos que le hicieron eso anden libres a pesar de todo. Y la madre de uno de los torturadores culpa a Junko de que su hijo fuera a la cárcel por poco tiempo y desfigura su lugar de enterramiento. ¿Hay algo mal con la gente? Quizás es por eso que su hijo estaba mal de la cabeza. Edith, descargué un par de podcasts de Rotten Mango durante uno de mis despliegues en la Marina, y conocí la historia de Junko Furuta, y tuve náuseas físicas durante 2 semanas.
Una chica tan dulce que tuvo un final horrible, no se merecía nada de eso. Recomiendo el podcast a cualquiera que esté interesado, pero es extremadamente gráfico en detalles y removerá emociones. Si no conocen sobre el caso, lo cual dudo, era una chica de 17 años que se tomaba la escuela en serio, sacaba buenas notas, tenía amigos y soñaba con ser cantante. Sé que en muchos casos se retrata a las víctimas como perfectas, pero en este caso era así realmente. Ella trabajaba después de la escuela para ahorrar para un viaje de graduación que iba a tomar después de la escuela secundaria, pero nunca llegó a ir. Sé que puede ser contradictorio, pero por favor recuérdenla por algo más que las cosas brutales que le sucedieron. Y bueno, el caso de Renee Artevelde creo que es conocido por todos, ya saben, Charles Manson, estaba embarazada, entraron a su casa y terminaron con ella y otras personas. Henry Kissinger. La sangre de incontables millones de personas está en sus manos, y siguió siendo una parte aceptada y bienvenida de la política estadounidense hasta su descenso. Bueno, al menos ahora no está más en este mundo, pero considero que no es algo para destacar el hecho de que no viva, ya que llegó a vivir una larga vida siendo adorado por demasiada gente. Literalmente ganó. El titular de Rolling Stone para su obituario escribió lo siguiente: Henry Kissinger, criminal del conflicto armado por la clase dirigente de Estados Unidos, finalmente se va de este mundo. La infamia del arquitecto de la política exterior de Nixon se asienta, eternamente, junto a la de los peores aniquiladores en masa de la historia. El país que lo celebra sufre una vergüenza aún mayor. También Nobusuke Kishi, abusador de Manchuria y 2 veces primer ministro de Japón. Me refiero al Nobusuke Kishi que sirvió en el gabinete de Tojo y que era el abuelo de Shinzo Abe, quien a menudo declaraba abiertamente que admiraba a su abuelo y que esperaba gobernar de forma similar a él. Sí. Todavía me sorprende que la gente no sepa que uno de los fundadores de los demócratas liberales, que sigue siendo uno de los principales partidos que controlaron el gobierno durante medio siglo en Japón, era literalmente un fascista. Por eso los japoneses en general no se entristecieron tanto cuando alguien le hizo un agujero, y por eso celebrar un funeral de Estado por él fue controvertido. Kim Jong-il. Vivía en el regazo del lujo mientras la inmensa mayoría de su país vivía en la más absoluta pobreza. Comía filete y langosta todas las noches, bebía alcohol caro importado de todo el mundo, tenía una colección de 20.000 películas, incluidas películas occidentales que eran ilegales para cualquier otra persona. Se acostaba con todas las mujeres que quería, era infalible y adorado por la misma gente a la que oprimía. Ese tipo disfrutaba de todos los lujos importados de las naciones capitalistas que eran ilegales para todos los demás en el país. Odio que The Interview fuera retirada de los cines y proyectada solo en streaming por miedo a las represalias de Corea del Norte. ¿Qué iba a hacer Corea del Norte por el estreno de una película en otro país? No les demos mucho crédito por eso. Sony literalmente tenía una carpeta en una de sus máquinas con la etiqueta contraseña. Dentro había archivos de texto plano que contenían miles de credenciales de acceso. Del mismo modo, Mobutu Sese Seko, presidente del entonces Zaire, se fue en un lujoso exilio en Marruecos a los 79 años. Hacía que le trajeran la comida de restaurantes con categoría Michelin de París en vuelos fletados del supersónico Concorde, porque los aviones normales no eran lo bastante rápidos para entregarla lo suficientemente fresca para su gusto. Incluso gastó millones en la construcción de un nuevo aeropuerto, ya que ninguno de los existentes tenía una pista de 3 kilómetros de largo para el Concorde. El ciudadano medio bajo su mandato tenía un salario anual inferior a $150, unos 50 céntimos al día. Incluso para un dictador es una locura desmesurada. La avaricia y el egoísmo de estos malvados déspotas no tiene límites.